Hello, I'm Harley Schlanger. Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Today Instituto is Schiller. September 17th, Hoy es viernes 17 2021. de This septiembre de has been a very 2021. busy week with Esta ha a sido una number semana of muy what ocupada, might be con la considered que podría shocking considerarse una developments. serie de We acontecimientos should probably impactantes. begin with Probablemente this deberíamos special comenzar con event el that hecho occurred especial yesterday que with ocurrió the ayer con el presidente de Estados President of Unidos, the United States, the el Prime primer Minister of ministro Great de Gran Britain, and the Bretaña Prime y el Minister of primer ministro de Australia Australia, donde announcing a new anunciaron un security nuevo arrangement. arreglo de seguridad. Helga, this Helga, esto is está causing provocando que se raising pongan los reactions pelos de all over the punta world. en What, todo what el do you have mundo. on this? ¿Qué tienes que decir sobre esto? Well, I mean, it is obviously, I mean, they claim that it's Afirman not que directed esta against acción no está any one dirigida particular contra ningún country, país en but that particular, is sort of pero eso no es not muy very credible creíble because it's porque clearly against claramente China. es en contra de They China. claim this is supposed Afirman to también que se increase supone que esto stability and aumentará la peace estabilidad y in la the paz en Indo-Pacific. el The Indo-Pacífico. Chinese response La to it respuesta was china fue que that en is realidad está bringing more creando más instability inestabilidad. and one Y Chinese además del comment in hecho de que particular el is gobierno australiano with that goes obviously the canceló fact that the Australian un government acuerdo que tenía canceled con a deal they had Francia with France en under negociaciones para negotiation for 12 adquirir 12 conventionally submarinos de combustible conventional convencional. fueled submarines. And they are now Y buying ahora, en cambio, van an a equivalent comprar number of nuclear la cantidad equivalente de sponsored submarinos submarines from nucleares the United de States. Estados Unidos. Now, the Chinese have Ahora made bien, los a big chinos hicieron un point about that comentario muy because they says, importante al given the fact respecto that porque Australia dicen is que not a dado que nuclear Australia no power, es una potencia de armas that they nucleares will y que now ahora have tendrán access acceso to a la nuclear tecnología technology, nuclear, that this is a que esto es violation una of the violación del Non-Proliferation Tratado de No Treaty. Proliferación Nuclear. The opposition in La Australia, oposición on en the other side, Australia, they por otro say, lado, you know, dice that given the que fact dado that, que Australia no Australia does tiene not mano have de obra a skilled calificada labor force and y scientists for científicos nuclear para la energy, energía it, nuclear, it will basically básicamente mean that the significará que se dependency aumentará la of dependencia de Australia Australia from the United de States Estados will Unidos be y increased es un gran and that it golpe is a big blow to the a la sovereignty of soberanía de Australia. Australia. So this is obviously Entonces, obviamente, a no good esto deal. no I es mean, bueno. obviously, Tampoco I mean, no ally, ningún no aliado, NATO ningún member miembro de la was OTAN informed. The fue French were informado. completely Los caught franceses by están surprise. totalmente sorprendidos. The treaty or Se the deal suponía que el with acuerdo between entre Australia and Australia y France Francia was supposed to be signed se end of this firmaría a month. finales de este Without mes. Sin pre-warning, previo this deal aviso, was el trato cancelled, se canceló causing y está a causando complete havoc un in the caos relationship total between en la Australia relación and entre France Australia y and the Francia United y States Estados Unidos y Gran and Great Bretaña. Britain. The French Los cancelled a franceses big cancelaron las festivity festividades which was que supposed se to take place, suponía que iban a I think, tener even lugar, creo today que hoy, in en Washington, was Washington cancelled. y fueron But canceladas. you know, again, Pero you have nuevamente the se creation tiene of la a new creación de un security nuevo acuerdo de arrangement seguridad que involving the involucra United a States and Estados Great Unidos y Britain, Gran who are both Bretaña, NATO ambos members, miembros de la uh, OTAN, with a third con country, un tercer Australia, país, en este caso and they are Australia, not y informing no the NATO informaron a sus allies. aliados de la OTAN. This is now the second time Esta this es la happens. It segunda vez que happened sucede with algo the así. sudden Sucedió con la withdrawal repentina from retirada de Estados Afghanistan, where the Unidos United de States pulled Afganistán, out donde Estados Unidos se overnight retiró without even de telling la noche a the la mañana sin Afghani siquiera uh, decirle a los allies aliados there, let afganos alone the allí, NATO allies. sin So mencionar this a does los not aliados de speak la OTAN. well for the Así que esto no cohesion habla and the bien de la trust cohesión y within la NATO, and I confianza think dentro this de la is OTAN. another blow. Y creo que esto es And otro the golpe consequence of y la that is NATO consecuencia as de an eso es que la obsolete OTAN alliance es should una have been alianza obsoleta. changed Debería haber when the Soviet desaparecido Union cuando collapsed colapsó and la when Unión they offered to Soviética Russia o to be deberían part haberle of it, ofrecido a Russia would have Rusia formar accepted at parte that de ella, time. lo que Rusia So habría I think aceptado en it ese is just momento. increasing Así the que creo que instability esto solo aumenta and la you know inestabilidad I think y unfortunately it also desafortunadamente tends también to tiende confirm a what many confirmar lo que muchos experts had expertos habían considerado mooted and were worried y about, estaban that preocupados por un one aspect of aspecto de the la política Biden de policy Biden to end para the poner endless fin a las wars and guerras pulling out of interminables al retirarse de Afghanistan Afganistán has been fue to shift para all cambiar la attention atención a la to the contención de containment of China en el China into the Indo-Pacífico Indo-Pacific, and y this could esto muy very well bien be one podría ser un reflection of it. reflejo de ello. Now, in doing that, there was also
Ahora, al hacer eso, creo que Biden también iba a tener una charla con los llamados países del Quad, que incluyen además de Estados Unidos, India, Japón y Australia, en un intento de crear lo que dijeron inicialmente una OTAN asiática. Es realmente bastante extraño que hicieran esto sin la coordinación con la OTAN. Yeah, I really don't know what that signifies. I mean, what Sí, it will do realmente in no Europe, sé qué significa eso. for sure is it Lo will que hará en strengthen, Europa sin duda es those fortalecer a forces las to fuerzas say que that, dicen you que know, los Europe can europeos come ahora now tienen que to ocuparse take de care sus of their propios own asuntos de security matters. seguridad They can't rely y on the que ya no United pueden States confiar anymore. en Estados Unidos. There are lots of Ahora hay muchos articles and statements artículos y saying that declaraciones que Biden dicen is que exactly Biden a es continuation of exactamente what una Trump continuación was de lo que fue Trump by not al no coordinating coordinarse with the con los allies. aliados. Now, I think Creo que es it's just solo a sign of the una time that señal de los we have tiempos passed in que international la politics. confianza en la política It is internacional at está a en low un point punto bajo historically, and that históricamente is all by y itself eso very es por dangerous. sí solo muy peligroso. Well, no, this occurs at the same Ahora time. esto This ocurre al new mismo book is tiempo coming que out in the salió un United libro States by nuevo en Woodward Estados and Unidos the por Washington Post reporter Bob named Woodward y Costa, el reportero called del Peril, Washington which has some Post very llamado Robert Costa, interesting Peligro, discussion of que what General tiene una Milley, the discusión muy chairman of the interesante Joint sobre Chiefs lo of que hizo el Staff, general Mark did, Milley, presidente del in a Estado Mayor sense going Conjunto, behind en President cierto Trump's sentido, back, espaldas del assuming presidente Trump, the book is asumiendo accurate. que lo que dice el libro es This cierto. also is Sin part of embargo, the esto también es instability, parte de isn't la it? inestabilidad, ¿no es así? Well, I mean, one does not know if the facts No se presented sabe si by los hechos Woodward and presentados por Costa Woodward y are Costa actually correct. realmente So son what we are ciertos. doing right now, Lo que estamos haciendo we ahora are mismo going es through our revisar own nuestros propios files archivos and look, para if ver there si are existe una correlation correlación about what en lo was que said. escribieron. Es decir, que en dos ocasiones General se Milley was suponía que el supposed to have general called the Milley Chinese habría and llamado a los assured them chinos y that les there was aseguró no que no iban a sufrir threat un ataque coming from the United procedente de States. Estados Unidos. And in one call Y en he una said that llamada if there incluso would be dijo such que a si hubiera strike, tal he would ataque, call the llamaría a Chinese los ahead of chinos time con and tell anticipación them. y les diría. I mean, this is, Trump immediately Trump said dijo this de is, inmediato que eso era treason, traición if it happened in si es this que way. sucedió de esa I manera. mean, there were in this period, Eso in the, sucedió running up previo to a las the elecciones US election estadounidenses y and then, alrededor del 6 de enero. around the January 6th, the second phone call was Se suponía supposed to que be la on the segunda 8th of llamada January, the telefónica first was sería el 8 supposed de to be enero on de the 30th 2021. of October. Se suponía que la And there primera were fue el 30 tensions, de octubre de it 2020. also, Hubo I tensiones think, y creo que Esper, el entonces also secretario had de contact with Defensa, the Esper, Chinese. también tuvo So contacto con los chinos. it's very difficult Por to eso es say muy because these difícil are de decir obviously porque son extremely conversaciones extremadamente classified, clasificadas. talks and, Pero lo que eso but significa es que what la that tensión signifies is that the entre tension Estados between Unidos the United y States China and China está en is su punto at an all-time high. más I mean, alto. we discussed this, I Creo think, que the last discutimos time esto la semana pasada, that, que the la prensa Chinese press china had two describió scenarios, dos escenarios that if it comes to war between the United en el States caso and de si China hubiera una guerra over entre Estados Unidos y South China China por el Sea mar de China or over Meridional Taiwan. In o each por case, Taiwán. if it would come En to a cada war, the caso, Chinese si would llegara win. la guerra, los chinos And, ganarían. we had basically various Y whistleblowers, varios denunciantes, including incluido Daniel Daniel Ellsberg, who a couple of months quien ago hace un had par de called meses había that there should insistido be a en new que debería whistleblower haber who un would nuevo reveal denunciante the que very revelara worrisome la discussion muy in the preocupante Pentagon discusión en el about Pentágono the sobre la possibility, posibilidad, if in such a si tal case, cosa that there sucediera, would be a war de que between the hubiera una United States guerra and China, convencional entre China y eventually Estados the Unidos, Chinese would y si win. los chinos ganaran, Would the United States Estados then Unidos consider consideraría the use of entonces el nuclear uso de weapons? armas nucleares. Now, again, Ahora these bien, are nuevamente, hair-raising estos issues son because temas I have espeluznantes, said many times that porque I he dicho muchas fully veces que creo believe that plenamente if you que si se go to pasa nuclear a las weapons, armas that nucleares, it is the logic la of a lógica nuclear de la war guerra that nuclear all es que weapons se would usarán be todas used, las armas and that the likelihood that y this que la would be the probabilidad end de of que civilization sería el fin de la is very civilización high. es muy And alto. in light of that, if you look Y a la at luz the de fact eso, that si nos fijamos en el hecho de que el comandante the del head of the Comando Strategic Estratégico, Command, el almirante Charles Richard, General Richard, had ya already en last febrero February pasado cambió changed the la likelihood probabilidad of del the uso de use of armas nuclear weapons nucleares from not de likely to very improbable likely, a muy probable. which is still Eso sitting sigue there. ahí. So
Así que solo puedo decir, tenemos que ir urgentemente en una dirección diferente, porque si no se abandona el campo de la geopolítica, es cuestión de tiempo, cuando intencionalmente o por accidente, esto saldrá mal. Por eso es porque tenemos que hacer campaña por el reemplazo de la geopolítica por un nuevo paradigma de cooperación entre naciones para los objetivos comunes de la humanidad. Si nosotros como especie humana no podemos reunir ese tipo de racionalidad, es posible que no lo logremos. Parece que debe haber esta tensión que obviamente se ha desarrollado entre los líderes militares, además de lo que Woodward dijo, que había dicho el general Milley. Está el discurso del general John Hyten, que es el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, la semana pasada, en la que dijo que nuestro objetivo es nunca ir a la guerra contra Rusia y China. Por tanto, creo que el punto de Ellsberg es que esto debería sacarse a la luz en lugar de dejarlo en segundo plano. Parece que avanzaron con este tipo de tensiones y debates con lo que pasó en Afganistán. La pregunta de qué va a pasar ahora. Está claro que la crisis humanitaria sobre la que advertiste, si no se aborda, agobiará a ese país. ¿Puedes decir algo sobre lo que sucede o si llegará a hacer acuerdos allí? Yes, it is very dramatic. Sí, es muy dramático porque las fuerzas occidentales básicamente dicen, mientras estén los talibanes en el poder, cortaremos toda cooperación financiera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló 9,000 millones de dólares que pertenecen a la población afgana. El FMI congeló derechos especiales de giro por valor de 400 millones de dólares. Entonces, el resultado de esto es que no hay absolutamente nada de efectivo en Afganistán. Los bancos no tienen dinero, la gente no puede sacar dinero del banco, por lo tanto, no puede comprar alimentos, no puede comprar medicinas, no puede importar nada. Como resultado ahora, y obviamente esta condición existía antes porque la OTAN solo ha estado fuera durante un mes. Ahora hay inseguridad alimentaria para 14 millones de personas y otras 14 millones más tienen solo un poco de comida. Esta es la advertencia del director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. Entonces la población está a punto de morir de hambre. Además de eso, hay una crisis de salud porque los países donantes han cortado su ayuda anterior, por lo que más del 90% de la población se encuentra sin atención médica. Se han cerrado unas 4,000 instalaciones médicas porque no tienen combustible, no tienen electricidad, ni siquiera pueden mantener refrigeradas las vacunas COVID-19 porque no tienen energía para los refrigeradores. Esto amenaza la vida de las mujeres embarazadas, de los niños desnutridos. Y solo puedo decir, si escuchan esto y luego escuchan la hipocresía de la gente que dice, oh, estamos tan preocupados por los derechos de las mujeres, los talibanes no respetan los derechos de las mujeres y estas personas en cambio están matando a mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con eso? Creo que la hipocresía sobre este tema es increíble, pero lo que estamos haciendo ahora en el Instituto Schiller y también con el Comité por la Coincidencia de los Opuestos, estamos tratando de movilizar la conciencia del mundo de que esa actitud tiene que acabar. La OTAN y Estados Unidos estuvieron en Afganistán durante 20 años y dejaron el lugar en esta condición horrible. Si hubieran gastado el dinero que tenían para los fines militares, que según algunos informes eran 14 billones de dólares que venían del Pentágono, tal vez no todo para Afganistán, pero muchos sí, 8 billones de dólares para estas guerras interminables, si ese dinero se hubiera gastado en la construcción económica de Afganistán,
no tendríamos esta situación. Así que creo que los países occidentales, Estados Unidos y los otros países de la OTAN que se retiraron, tienen la responsabilidad absoluta de unir sus manos con los países vecinos de Afganistán, con Rusia, con las repúblicas de Asia Central, con Pakistán, Irán, India y China, y ayudar en esta crisis humanitaria y crear verdadero desarrollo. Creo que esta es la necesidad absolutamente urgente del momento. Y si ustedes, nuestros espectadores, están de acuerdo con nosotros, por favor, contáctenos, porque necesitamos movilizar un ejército para lograrlo. Y me refiero a un ejército para el bien, no a un ejército con armas letales. Y Helga, grupos como la Organización de Cooperación de Shanghái, algunos de los vecinos de Afganistán, están realizando esfuerzos para hacer algo. Y ayer participaste en una nueva iniciativa, el Diálogo de Kandahar, que avanza en esa dirección. Sí, este es un nuevo grupo de expertos en Pakistán, un grupo de expertos muy influyente, y llevaron a cabo el primero de lo que llaman el Diálogo de Kandahar. Y fueron tan amables como para invitarme junto con nuestro representante para el suroeste de Asia, Hussein Askari, y también con el doctor Andrei Kortunov del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Shakil Ahmad Ramey, un periodista pakistaní muy influyente y representante de un grupo de expertos, y también de una institución china muy importante, el profesor Frank Sheng. Básicamente, todos coincidimos en que lo que se necesita ahora es desarrollo económico. Y en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái que mencionaste, que tuvo lugar ayer y hoy entre los jefes de Estado y de gobierno, el primer ministro Imran Khan de Pakistán básicamente también dijo lo mismo, es decir, que la geopolítica debe ser reemplazada por la geoeconomía. Y lo que quieren todos estos países vecinos es estabilidad, porque dicen, hasta ahora Afganistán era un punto rojo en el mapa, porque mientras la OTAN estuviera allí, no podría integrarse en los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero todos los vecinos, Rusia, las repúblicas de Asia Central, Irán, Pakistán, China, todos quieren la integración de la infraestructura económica a través de varios corredores y otros proyectos de gestión de agua y proyectos de infraestructura para traer estabilidad a la región, y ahora quieren integrar a Afganistán. Entonces, si se mira Afganistán desde la perspectiva de los países vecinos, se ve completamente diferente a si se le mira desde la visión histérica y geopolítica de los europeos y Estados Unidos. Y creo que los vecinos tienen una perspectiva mucho mejor. Un último tema del que deberíamos hablar, en el que también estás involucrada directamente a una semana del domingo, son las elecciones en Alemania, y a pesar de lo que parece ser una campaña mediocre, hay algunas cosas que suceden entre bastidores. ¿Qué te parece más interesante de lo que está sucediendo con estas elecciones? Me torturé a mí misma para ver algunos de los debates del llamado triel de los tres principales candidatos a canciller, por lo que debo decir que el candidato verde es favorecido ilegítimamente porque solo tiene el 15% en las encuestas y está muy lejos de tener alguna posibilidad de ganar la Cancillería. Pero sin embargo, tienen el privilegio de tener la misma cantidad de tiempo para hablar de sus ideas que los dos partidos en el gobierno, y creo que los verdes son el desastre. Quiero decir, si los verdes participaran en cualquier coalición de gobierno, después de haber cambiado completamente, quiero decir, el Partido Verde ya no es un partido pacifista como empezó. Ahora son los más agresivos de todos. La candidata canciller Annalena Baerbock dice que necesitamos una línea dura contra China y Rusia, y ella es como una marioneta de la OTAN en términos de la propaganda que sale de su boca.
Así que los verdes no deberían estar en ninguna coalición porque su política económica no solo es la muerte de Alemania como país industrializado, sino que su política exterior está en un curso de confrontación total con Rusia y China. Así que hay dos muy buenas razones, aparte de su estúpida perspectiva cultural, para no votar para nada por los verdes. El problema con los otros partidos es que ninguno de ellos tiene una concepción clara. En primer lugar, en todos los debates les faltó hablar de la realidad. Si sabemos cuáles son los temas importantes en este momento, la hiperinflación del sistema financiero, el peligro de un enfrentamiento entre Occidente y Rusia y China, que es bastante candente, lo que está en juego en Afganistán, todas estas discusiones están completamente ausentes de los debates. Se manipula a los votantes y se les presentan temas de tercera categoría. Entonces, a pesar del hecho de que nuestro movimiento de derechos civiles Solidaridad es un partido pequeño, sin embargo, somos extremadamente importantes al presentar los temas que importan y tenemos la intención de construir sobre eso después de las elecciones, sin importar el resultado de ellas. Sé que has hecho algunos anuncios para televisión. Nuestras fuerzas se están organizando. ¿Hay algo que quieres decir, Helga? Estamos prácticamente al final de la discusión. Recibimos un informe de que uno de mis anuncios había sido visto por 2.5 millones de espectadores y era el sexto en clasificación. Así que creo que tenemos cierto impacto. Y como dices, hay algunas cosas de fondo. Por ejemplo, el jefe de la Asociación de Metalurgia, Stefan Wolf, acaba de decir que Alemania debe regresar urgentemente a la energía nuclear porque no se puede dejar a un lado el carbón y los combustibles fósiles y la energía nuclear y mantener a Alemania como potencia industrial. Así que con suerte habrá algún reconocimiento de que está en juego toda la riqueza de Alemania y su condición de Estado industrial y social. Eso debe fortalecerse. Y solo puedo decir que las grandes decisiones no provienen de Alemania ni de la Unión Europea. Lo que dijo la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la puerta de entrada global para desafiar a la iniciativa de la Franja y la Ruta, es geopolítica. Y su idea de la Unión Europea de Defensa sigue estando completamente en el ámbito de la geopolítica. Y estos políticos no entienden que estamos en un momento histórico en el que o nos movemos hacia un paradigma de pensamiento completamente nuevo, y lo he dicho muchas veces, la diferencia tiene que ser tan grande como lo fue entre la Edad Media y la época moderna, que fue separada por el Renacimiento italiano. Y nuestras fuerzas están trabajando para lograr tal renacimiento cultural porque el pensamiento en los países occidentales realmente ha degenerado de tal forma que solo una comparación con la fase final del Imperio Romano es adecuada. Queremos tener un renacimiento, queremos un resurgimiento de la cultura clásica en la que somos tan ricos, pero hay que fortalecerla y tiene que ser consciente en la mente de la población y no lo es mucho ahora. Por tanto, consideramos que es una de nuestras principales tareas en el periodo que se avecina. Si las personas están interesadas en esto, pueden ir a la página del Instituto Schiller y ver nuestra participación en el homenaje que se hizo en el Monumento de la Lágrima en New Jersey, que tuvo lugar para conmemorar el 11 de septiembre, que fue reconocido de manera muy prominente en Rusia. Helga, gracias por acompañarnos y nos veremos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene.